A nuestro hermano, vamos a estudiar la palabra del Señor, que en estos días el Señor nos ha traído una palabra fuerte, pero que también es una palabra para nosotros enderezar nuestros caminos, amén. Aún estando las cosas del Señor, hermano, es muy fácil que nos empecemos a desviar de la verdad, porque estamos en un mundo un mundo lleno de maldad, que cualquiera que se empieza uno a distraer, cualquier detalle, lo empieza uno a desviar. Entonces, es una alerta para los hijos de Dios no confiarnos en decir, no, yo estoy con el Señor, yo creo en el Señor, yo creo en sus promesas. Que muy bien que crea todo ello, pero no se confíe, tiene que analizar cómo va caminando dentro del camino del Señor, porque créame que estamos en tiempos que cualquier pestañadita por ahí que demos, nos empezamos a desviar, y cuando Dios ve eso, Dios empieza a traer una palabra más fuerte a nuestra vida para enderezarnos, como para decir, hey, es tiempo de que empieces a enderezar tu vida, te estás alejando y tú inconscientemente crees que vas bien. Entonces Dios a través de su palabra nos empieza a exhortar a llevarnos. ¿A qué nos lleva el Señor? Yo le estoy enseñando en estos días que Él desea que nuestra vida tenga santidad. ¿Sí recuerda? Y que la iglesia sea una iglesia que lleve la santidad de Dios. Entonces, el Señor al llevarnos a una santidad, no creo que es fácil, no creo que es nomás así como que ya. Entonces, Él tiene que usar la palabra de Dios y usa todo lo que tiene como herramienta alrededor para llevarnos a esa santidad, ¿verdad? Recuerde que el plan de Dios es salvarnos, es rescatarnos, es guardarnos. Y hemos visto claramente en los versículos donde nos dice que sin santidad pues nadie verá al Señor, y el Señor quiere vernos, amén. Entonces Él va a estar ahí trabajando sobre nuestras vidas, y vimos cómo el pueblo de Israel fue desviándose del plan de Dios, del propósito de Dios, de tal manera que profanó su santuario. Y que ahora nosotros, como templos del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado en no destruir este templo a través del pecado. Amén. Que si no dice el Señor, que si nosotros lo hacemos, Dios nos va a destruir. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque el Señor nos ama. El Señor es un Dios de amor y misericordia, pero también vemos que es un Dios fuerte, celoso, que habla en varias partes de la Biblia que Él es justo. Entonces Él hará justicia de todas maneras, amén. Eso no se lo va a quitar a Dios. Él nos ama, Él es un Dios de amor, pero es un Dios justo que no puede brincar versículos, no puede quitar páginas de su propia palabra para entonces hacernos ver que vamos bien. No, Él tiene que ser justo, y no puede nadie estar sobre la palabra del Señor, amén. Vimos también que de la misma manera que el Señor quiere santificar nuestra vida propia, Él quiere santificar la iglesia. Él quiere limpiar la congregación. Él quiere limpiarle de tantas cosas que el mundo empieza a invadir los corazones. Claro, el diablo está detrás de todo ello, pero el Señor va a estar insistiendo una y otra vez en nuestras vidas, exhortándonos a guardar esta congregación, santificarla para su honra y gloria. Amén. Ataques del enemigo, mire, vamos a tener. Simplemente ayer o ayer me comenta mi hermano que nos dejaron aquí afuerita así un mono como de brujería, lleno de cosas, lleno de... que traía lo que menos, o sea, polvos y todo ahí sin cabeza, o sea, y estaba oculto ahí en una franela, pero totalmente era brujería. Yo creo que no nos quieren, ¿verdad? Y aquí lo dejaron afuera. Entonces,
Yo le he dicho en estas semanas, o sea, somos atacados como iglesia. La iglesia es atacada, hermano. Y el diablo ataca con todo lo que tiene a la mano, y más a la iglesia del Señor. Todos estos son ataques que de repente, si usted dice, no pasa nada, créame que si no estamos agarrados del Señor, sí pasa. ¿Sí? Definitivamente se equivocaron de domicilio. ¿Verdad? Pero no lo hicieron con una intención. Pero sabemos de antemano que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Amén. Y yo le he visto 1 y 1000 veces. Me ha tocado orar hasta por mismos brujos y no han podido desarrollar su poder sobre uno. Amén. Entonces esto no es nada, ante el poder de Dios es nada. Pero si nosotros nos descuidamos, hermano, sí pega. ¿Ok? Entonces por eso usted tiene que guardar su corazón, su vida cada día, y guardar este templo que es del Espíritu Santo, para que el diablo no pueda infiltrar nada. Sí, estoy seguro que la iglesia, como persona, en sus casas, donde sea, créame, hay gente que no es usted de su agrado. Y no porque usted les haya hecho algo, sino simplemente por ser cristiano, ser hijo de Dios. ¿Lo sabía? Entonces el enemigo utiliza todo esto, hermano. Pero la mayor protección que podamos tener nosotros es cuidar nuestro templo. ¿Cuidar qué? Nuestro templo, nuestra vida. Si usted lo cuida, el enemigo no le puede hacer nada, hermano. Pero tiene que cuidar su templo. No es suficiente orar, necesitamos cuidar. ¿Sí me entiende? Podemos estar orando día y noche, reprendiendo y echando fuera demonios, pero si no cuida su templo, ya perdió, hermano. Porque esta batalla es ardua, es fuerte, es dura. Tiene que cuidar el templo, que es su cuerpo. Así lo dijo el Señor en su palabra. Amén. Porque nosotros representamos ante la sociedad, ante el gobierno, ante el Estado, representamos a Dios. ¿Sabía? Porque tenemos la verdad. Y eso causa grandes estragos y problemas hacia nuestras vidas. Créamelo. Entonces, pero tenemos que pararnos firmes en el Señor y entender que el Evangelio no es un juego. Es lo más delicado que puedas tener en tu vida, el Evangelio. Por eso Dios nos llama aquí en la palabra del Señor como administradores de ello. Nos llama como colaboradores de Dios. Imagínense el privilegio de ser un colaborador de Dios. Pero nosotros nos distraemos y no valoramos todo eso. Nosotros pensamos todavía que el mundo nos gobierna, que el mundo está para nosotros, que podemos hacer lo que queramos. No entendemos la magnitud de representar el Evangelio de Dios. Amén. Es un privilegio, pero es una grande responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe en las Escrituras a primera del libro de Timoteo, capítulo 3. Primera Timoteo, capítulo 3, y vamos a ir al verso 14 y 15. Búsquelo por favor, y cuando lo tenga diga amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Amén. Hablando de Pablo a Timoteo. ¿Seguimos? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Recuerda que vimos también todo ello de la casa del Señor, que es la iglesia del Dios ¿qué? Viviente, hermano. Por eso cuando la iglesia se pone a hacer lo que debe de hacer, cuando la iglesia se pone a conducirse, como dice aquí, sepas cómo debes de conducirte a la casa de Dios. Dice que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Hermano, no hay demonio que pueda con la congregación ni con tu vida, porque tienes al Dios viviente.
¿Entiendes eso? No es un Dios muerto el que tú estás aquí adorando, es el Dios viviente. Dice columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la única institución, hermano, que tiene la verdad de la palabra de Dios. Habrá muchas instituciones en todo de otro tipo, hasta de ayudas a la gente, tanto humanitaria, psicológicamente, tanto de ayudarles hasta materialmente. Todo puede tener la ayuda que usted quiera, pero la única institución que tiene la verdad, que es columna de la verdad, baluarte de la verdad, es la iglesia, mi hermano. Porque le quiero enseñar esto para que sepa lo que usted representa en medio de toda esta sociedad. Usted es mayor que cualquier institución, hermano. Por muchos años que tenga esa institución, usted representa algo no mucho mayor, hermano. Es la iglesia del Dios viviente. No, hermano, eso estamos hablando de, como dicen por ahí, de otro nivel. Y eso nosotros representamos en medio de esta generación, en medio de donde tú te mueves, tú representas esta verdad. Por eso el Señor nos exhorta y nos trae a todos así como de estar bien delante de Él. Dice, no sabe lo que tú estás representando en medio de esta sociedad. Pero no hemos valorado, no lo hemos valorado, y por eso el mundo todavía por ahí como que a varios los sacude, porque no entiende lo que está representando. Hermano, entendamos, es el mismo Dios el que representamos. Amén. Por eso la iglesia no se puede tomar ciertos lujos de andar por allá y haciendo lo que quiera, porque no, usted representa algo mucho mayor. Y cuando hacemos eso, hermano, híjole, haga de cuenta que agarramos el llamado de Dios y lo pisoteamos. Y eso aprovecha el enemigo para entonces decir, es el tiempo para atacar tu vida, porque la tiene que atacar. Recuerda, Él sí sabe lo que tú representas. A veces ni nosotros ni lo entendemos, pero Él sí lo entiende bien, y Él dice, si lo apago, si lo destruyo, voy a quitarle fuerza a la iglesia de Cristo. Voy a quitar un vocero de Dios, voy a quitar un evangelista de Dios. Si lo apago y lo destruyo, a este hermano dejará de hablar del evangelio, porque a él no le importa todo, solo lo que le importa al enemigo, y está enojado que hablemos el evangelio, ¿entiendes? De ahí en más, a él no le interesa nada, hermano. No creo que él está afanado en nada del mundo, porque prácticamente él tiene el poder sobre de ello. Estamos bajo esa, dice la palabra, que sobre el maligno, y que nosotros somos luminares en medio de tinieblas. Pero en realidad el mismo mundo está bajo su dominio. A él no le interesa nada, ni las riquezas, ni nada, hermano. ¿Para qué quiere él las riquezas? Dígame. Él no le importa nada de eso. Lo único que él va a importar y va a querer estar sobre de ello es sobre la congregación, porque la iglesia tiene la verdad y él no quiere que hablemos la verdad. Amén. Por eso nos quiere callar y te distrae y te dice, no, tú no te metas en eso tanto de la iglesia, que tú acá tranquilo, mira, acá tengo otras cosas para ti, para que te diviertas. ¿Sí? No, acá mira, acá no es malo, tú tranquilo, tú mira, te va a ir bien, empieza a hacer esto, te va a ir bien. Y él utiliza tantas mentiras para sacarnos del propósito de Dios, sacarnos de lo que en verdad somos, porque Él lo sabe muy bien, hermano, lo que somos, lo que es la iglesia. Él lo sabe perfectamente. Hay versículos que lo corroboran, que aún las huestes de maldad en las regiones celestes saben lo que es la iglesia.
Entonces, iglesia, dice aquí la palabra del Señor, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Quiere el Señor enseñarnos, Él nos quiere conducir cómo vivir la iglesia de Cristo en medio de una generación perversa, cómo guardarse en santidad. Sería algo difícil, aparentemente lo podemos ver. ¿Cómo puede una iglesia guardarse en santidad en medio de tanta opresión diabólica? Es ahí donde el Señor nos quiere dar la revelación, ¿sí? Porque no nos podemos dejar dominar por el mundo ni guiar con el mundo. Muchas iglesias lo han hecho y han terminado mal, y más, muchas iglesias ya ni iglesias parecen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay reglas de parte de Dios que nosotros como hijos de Dios a veces nos atrevemos a brincarlas. Y esas son las consecuencias que podemos ver hoy en día. Por eso nos dice el Señor, tened ese cuidado. Vaya a Hebreos, por favor, capítulo 3. Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 12. Y 13, ¿ya lo tiene? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Ya vimos que somos la iglesia del Dios vivo, pero ahora nos previene la palabra del Señor, que no haya en nosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, porque la incredulidad nos aparta del Dios vivo. ¿Sí? Cuando estamos hablando que tú y yo somos la iglesia, que somos la única institución que tiene la verdad y que el evangelio, estamos hablando la verdad, hermano. Pero si tú no lo crees, esto que te estoy hablando, entonces dice la palabra de Dios que esa incredulidad te aparta del Dios vivo. Estamos hablando del Dios vivo, amén. O sea, no le estoy hablando de a veces de la gente que dice que tiene un Dios, pero que ni se ve que tengan el Dios, ¿sí? Le estoy hablando de un Dios vivo. Dice que si la incredulidad llena tu corazón y no crees lo que la palabra te está hablando, esa misma incredulidad te va a apartar del Dios vivo. Y tal vez ahora tú sigas una religión, ya no sigas al Dios vivo. Tal vez vas a empezar a seguir una religión más de tantas que hay en esta tierra, pero no vas a estar siguiendo el Dios vivo, vas a seguir una religión más. Y es lo que la mayoría de gente hace. Se apartó del Dios vivo por la incredulidad que hay en su corazón y ya mejor se dedicó a seguir una religión, llámese como se llame. Pero ya la religión no representa el Dios vivo, es una religión más. Amén. Tenemos que tener el discernimiento de saber, hermano, separar eso. Porque si usted está siguiendo una religión, no le va a ayudar a nada, hermano. Pero si está siguiendo el Dios vivo, no, hombre, hermano, ya tiene la victoria. ¿Sí? La religión no le da victoria en nada. El Dios vivo sí le da la victoria. Muy distinto seguir al Dios vivo que seguir una religión. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú sigues al Dios vivo, fíjate bien, primero lo que hay en tu vida, hay temor a Él. Todos le llamamos el temor a Dios. Ese temor, el saber que sigo a un Dios vivo, produce en tu vida ese temor y te apartas del mal.
Porque en tu vida hay temor a Dios. Sabes y entiendes que es un Dios vivo, que no puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Porque el Dios vivo dice su palabra que disciplina al que ama. Y como nos ama mucho, pues también nos disciplina mucho. Porque está vivo, diga, porque está vivo. Entonces caminamos en temor a Él. Cuando usted sigue una religión, ahí no hay problema. Usted hace a Dios como usted quiere, según usted, no al Dios vivo. Usted agarra su religión y dice: yo digo que esto es pecado y yo digo que no es pecado. Ahí en la religión sí conocemos del Señor y todo, pero yo decido si esto es pecado o no es pecado, o es un pecado grave o no es grave. O sea, usted va haciendo ahí su evangelio propio de usted. Usted está poniendo las condiciones, las reglas, usted está poniéndole todo. Usted, sí, por eso yo a veces les digo, bueno, si estamos en ese caso, y se oye como no sé cómo lo tomen, pero yo a veces les digo, si estamos en ese caso, pues cada quien que haga su Biblia. Y cada quien se va a poner que es pecado, que no, que sí. Eso es seguir la religión. Usted va a ir poniéndole, bueno, el predicador dijo esto, pero yo voy a decir, yo digo que es esto. Pues ahí usted póngale su nombre y su versículo. Ya usted va haciendo su evangelio, no el evangelio de Cristo. Está haciendo su evangelio a su manera. ¿De acuerdo? Eso es seguir una religión. Otra, le estoy diciendo, sigo al Dios vivo. Caray, aquí entonces me tengo que someter a la palabra del Dios viviente. ¿Sí me entiende la diferencia? Y es cuando Dios nos empieza a hacer entender y bueno, ¿a quién estás siguiendo? Y dice, pues yo estoy siguiendo a Dios. Bueno, el Dios viviente. Sí, bueno, mira, si esa es tu intención, definitivamente el 100% te tienes que poner en la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Y tengo que seguir así como está la palabra de Dios, esforzarme a hacerlo sin quitarle ni ponerle, simplemente como está el evangelio. Es seguir al Dios viviente. Amén. El Dios de esta Biblia. ¿Sí? A esto es lo que estamos aquí predicando. No estamos predicando ningún tipo de religión, porque la religión no lo va a llevar a nada, mi hermano. Y el diablo, no. A la religión no les hace nada, hermano. Por eso tenemos que entender que si queremos la cobertura del Dios viviente, como dice la palabra de Dios, que somos, en esa casa habita el Dios viviente, lo vimos aquí en Hebreo, entonces tenemos que someternos a la voluntad del Dios ¿qué? Viviente. ¿De acuerdo? En el Evangelio, hermano, una y otra vez nos habla de conocer un Dios vivo. Nos dice, es un Dios vivo, es un Dios vivo, es un Dios vivo, pero parece que todavía no nos ha caído el 20 de lo que estamos hablando. ¿Cuántos quieren conocer a ese Dios vivo? A ver, levante su mano. ¿O quiere seguir con la misma religión ahí? Pensando que va, pero en verdad ya ni va. Amén. Dice que tenemos que tener cuidado. Ahí en Hebreos 3:12 dice la palabra del Señor. Bueno, le enseñé esto de la incredulidad. Y dice el verso 13: antes, sí estamos ahí, ¿verdad? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Porque lo único, hermano, que el diablo va a querer meterte a tu corazón el pecado para que te apartes, no de la religión, del Dios vivo. Amén. Entonces dice que debemos de exhortarnos, hermano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy a través de la palabra? Exhortándonos. ¿Sí?
Exhortarnos en todas las áreas, hermano, como congregación. Yo este miércoles exhortaba a los hermanos del miércoles y los que vinieron el miércoles se recordarán que yo les decía, es tiempo, hermano, que empiecen a poner en primer lugar también al Señor como debe, pero debe de dedicarle tiempo a la congregación, a la iglesia. Ya que somos su cuerpo, ya que somos el templo y que el Señor quiere edificar esta iglesia, tenemos que empezar a ponerle más entusiasmo a las cosas del Señor. Que la iglesia no la veas como una distracción más, un cumplimiento más, sino que lo veas como dice la Biblia que es el templo del Señor, donde el Señor habita. Que lo tengas eso bien en cuenta, que cada día que va a haber algún evento de la iglesia, te esfuerces a estar en él. ¿Por qué? Porque en la iglesia voy a crecer. Si no creces, cualquier aventón que te dé el enemigo te va a tumbar. No es lo mismo un niño de 4 o 5 años a uno ya de 18 o 20 años. Dale un aventón a uno y al otro para que veas. Pero la iglesia no crece, ¿por qué? Porque no se adhiere al cuerpo de Cristo, donde dice la palabra de Dios una y otra vez más que allí el Señor dará el crecimiento. Amén. Y yo les decía el miércoles, miren, hermanos, va a tener que apartar tiempo, acomodar sus horarios para que pueda asistir lo más que pueda a la congregación. ¿Verdad que sí? A veces no se puede por trabajo, ok, se respeta, pero cuando pueda, hermano, véngase, porque allí va a crecer. ¿Sí? Hay muchas cosas que, mire, tenemos la oración una vez al mes, 1 hora. ¿Se podrá acomodar para venir? De 7 a 8. Una vez al mes. Y usted dice, no voy, mejor. Si supieras eso, ¿qué puede repercutir en tu vida en venir? Si tú te dieras cuenta lo que vas a crecer. ¿Sí? Tenemos 2 servicios a la semana. Hay reunión de matrimonios que a veces yo veo, digo, ¿por qué no vienen los hermanos? Y tienen ahí ahí está el fuego y se les está quemando la familia y no vienen a la iglesia. Entonces, hermano, necesitamos empezar a acomodarnos nuestros tiempos para asistir lo más que podamos a la congregación, donde está la cobertura del Señor, hermano. Allá solo usted no la va a armar, créame. Allá solo usted peleando contra el mundo no la va a hacer. Tiene que venir a congregarse para que esté fuerte en el Señor. Entonces, hermano, empiece a acomodar sus tiempos. Es para Dios. Tenemos también, vamos a la dominical, que ahorita estamos en descanso, pero empezamos en enero con el libro de Hebreos, 10:30 de la mañana. Hermano, ¿es muy de madrugada? ¿Qué lo siente así como que, híjole, me tengo que levantar a las 5 de la mañana? 10:30, los que puedan, claro, yo sé que muchos los domingos trabajan y tienen actividades, se respeta, pero hermano, si usted puede venir, esfuérzate, va a crecer tu conocimiento, vas a escudriñar las escrituras, estás en la casa de Dios, por automático creces. Amén. Entonces todo eso tiene que usted visualizar y decir, bueno, si puedo ir a otros lados, ¿por qué no puedo ir allí? ¿Somos de Dios, sí o no? Entonces usted es de Dios, hermano, no le ponga trabas ni pretextos a Dios. Simplemente diga, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero aprender más de ti. Hermano, tenemos que esforzarnos mucho más de lo que estamos haciendo. Mucho más, hermanos. ¿Sí me entiende la palabra? Mucho más. No más, mucho más. Lo que estamos dando ahorita al Señor, hermano, es cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Como iglesia es poco lo que estamos haciendo. Tenemos que esforzarnos a dar mucho más. Somos propiedad de Cristo, hermano. Y entre más nos adheramos a la congregación, entre más vengamos, el crecimiento en tu vida va a ser como no te das una idea.
Yo a veces les decía, Señor, necesitamos crecer más. También el número, no predicamos, necesitamos predicar. Pero a veces digo, pues a veces con la propia vida de uno apenas puede, hermano. Y pero ¿por qué vivimos tan así, tan en derrota, tan apenas, como llegando de rodillas, cuando el Señor nos dice que somos su pueblo, somos iglesia, somos su cuerpo, somos la verdad, aquí tenemos muchas cosas, hermano? ¿Por qué vivimos en una mentalidad de, ay, si alcanzo voy, y si alcanzo esto, y queremos todavía, fíjese bien, y queremos exigirle a Dios que nos conteste? Híjole, de veras que a veces digo, qué bárbaros somos, hermano. Queremos que el Señor nos conteste así, pero no queremos sacrificar nada de nosotros. Digo, hermano, como dice la palabra del Señor, exhortándonos. Ahorita yo sé que estoy exhortándole, porque, hermano, vienen tiempos muy difíciles, muy fuertes. El enemigo va a atacarle duro con todo lo que tiene, y así no vamos a aguantar el golpe, hermano. Tenemos que empezar a sacudirnos de este mundo que distrae, que te quita tiempo, que todo esto, y dedicarle más a las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, somos su propiedad. Cuando usted dijo, Señor, sé tú el Señor de mi vida, y que lo confirmamos con su vida que sigue aquí en el Señor, sigue peleando la buena batalla, hermano, demos un paso más hacia adelante. No nos conformemos como estamos llevando la palabra de Dios, el Evangelio. Tenemos que esforzarnos, diga, mucho más. Los golpes son durísimos, hermano. Y con un poquito no basta, mi hermano. Yo se lo digo de antemano, no basta. Se necesita de veras meterse con todo con el Señor. Amén. Así que, hermano, que el Espíritu Santo nos esté hablando a todos, y empecemos en este año que va a entrar. O si ya quiere, ya desde este domingo, que sería excelente, ya hágalo. Cambie su mentalidad de derrota y empiece de veras a meterle ganas a las cosas del Señor. Haga morir las obras de la carne por medio de las obras de ¿qué? Del Espíritu. Levante su lectura en la palabra de Dios, levántese en oración, ore más, lea más, ayune más si quiere, todo lo que hágalo más. Congrégate más en la iglesia. Puedes hacer muchas cosas, mi hermano. Una iglesia de poder, pero de veras, hermano, no de emoción, qué poderoso. No, una iglesia que en verdad, donde se pare los demonios, corran, hermano. No una iglesia donde el diablo hasta se ríe y está ahí con todos jugando ahí en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos se van a esforzar, hermano? Diga amén. Así que, mi hermano, hay muchas cosas por hacer, y de veras todo lo que te digo es por el bien de nosotros mismos. Nuestra vida espiritual a veces está bien abajo, mi hermano. Casi sobrevive y de pura misericordia, cuando no debería de estar así la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene todas las armas para levantarse con poder, hermano. Pero necesitamos aprender de lo que habla la palabra del Señor. Necesitamos obedecer. Si el Señor nos dice, congréguense más, vénganse más, hágalo. Se va a encontrar con Dios, con el Dios viviente. Amén. Y en poco tiempo verá unos cambios de su vida como no se imagina. Amén. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Hebreos capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreos, ¿ya lo tiene? 14 dice la palabra del Señor: cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice que ¿qué? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Al Dios vivo. Otra vez te marca esa palabra del Dios vivo. Siento que en ese tiempo, pues ya ves que mucha gente siempre ha tenido la idea de idolatrizar otro tipo de dioses, ¿sí? Por ahí había una diosa que le decían la diosa Diana y así. Entonces como que Pablo les decía, no, yo les vengo a hablar del Dios vivo, no, eso de sus rollos que traen de otros tipos, no, les voy a hablar del Dios vivo. Y creo que todos ellos empezaban a diferenciarles diciéndoles del Dios vivo. No está muerto como esta imagen, no está muerto como aquello, no, te estoy hablando del Dios que vivo. Era una presentación así como que, a ver, queremos ver ese Dios vivo. Entonces cuando iban a los servicios o a las reuniones, el Señor empezaba a sanar, a liberar y dice, ay, pues sí está vivo. O sea, ¿sí me entiende? Ya vean que era un Dios vivo, que hasta Nabucodonosor lo reconoció. Dijo, no, el Dios, este sí es el Dios viviente. No, este que tenemos aquí, no. O sea, mismo Nabucodonosor, cuando vio de qué Dios se trataba, reconoció que era no un Dios de leyenda, ni un Dios de simplemente decir tengo a Dios, sino que se demostraba lo que había allí. Amén. Entonces aquí una vez más dice la palabra del Señor que ese mismo Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, hablando del pecado. ¿Ok? Las obras muertas, ¿qué es? El pecado. Limpiará vuestras conciencias del pecado de nuestra mente para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, nosotros cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted se congrega, ¿qué está haciendo el Señor? Limpiando nuestras conciencias de obras muertas, hermano. Porque está limpiándose a través de la palabra, como ahorita su conciencia y mi conciencia están limpiando a través de la palabra. Cuando usted ora, cuando usted lee, está limpiando su conciencia del Señor. Entonces cuando el Señor limpia la conciencia, hermano, automáticamente tienes una libertad en el Señor, porque ya el pecado ya no te gobierna. Los pensamientos, todo lo que venía aquí, como te estás metiendo más y más con el Dios vivo, va a limpiar ¿tu qué? Tu mentalidad, tu conciencia, y automáticamente tu vida va a cambiar. ¿Así? Lo que no podías dejar, las tentaciones que no podías dejar, aquello que no podías dejar de ver, lo vas a poder ya, porque hubo una limpieza no cualquiera. Vino el mismo Dios vivo y te limpió. Amén. Pero ¿qué debo de hacer? Acercarme a Dios, acercarme a las veces que pueda, me acerco al Señor. Hace muchos años, en la congregación que yo me convertí, todos los días teníamos oración. Diga, todos los días. Sí, que era ahí en la casa de mi esposa. Todos los días, hermano, íbamos, recuerdo, de 8 a 9 o de 7 a 9, por ahí así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y rematábamos el sábado con una actividad evangelística y el domingo el servicio. Y era el jueves o el miércoles el servicio, jueves, el jueves. Pero todos los días estaba en la iglesia. Y era como que recuerdo y digo, y ahorita ya no se puede hacer eso. Ahorita una vez al mes se le batalla para venir a la oración. Todos los días, hermano, llegábamos a orar, había una alfombra ahí enfrente y todos llegábamos a orar, todo, diario. Impresionante, todos los días. Y veíamos la mano de Dios, como no te das una idea, hermano. Y vimos de milagros y liberaciones que no te das una idea. Pero todos los días. Hermano, ahora entiendo por qué los apóstoles se reunían todos los días. Era del tamaño tan fuerte que estaban viviendo una batalla tan fuerte espiritual que ellos decían, si no vamos a reunirnos, no vamos a poder.
Hermano, se puede. Y yo no dudo que algún día Dios nos lleve a ese nivel de reunirnos todos los días. A lo mejor usted diga, ay no, hermano, ya va a empezar. No empiece, hermano. Hermano, se va a sentir los golpes tan duros de la vida que lo más que vas a querer es estar en la presencia de Dios. De veras, va a estar tan duro que tú vas a decir, voy al Señor. De tan fuerte la opresión que va a estar del maligno, te va a hacer correr a Dios. Corre a la presencia de Dios. Vamos a llegar a unos grados así, hermano. Por eso vámonos acostumbrando. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Vamos acostumbrando nuestra vida a que vaya agarrando esa condición. Porque sí, de veras, yo sé que es de pum, 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 y que el diablo llegue y te quiere y tú, no, Llegaba gente cuando íbamos a ir a la oración, llegaba gente, oye, que sí, pero después de la oración te invitamos a la oración. Y unos que sí y otros que no. Bueno, pues, pero no nos quitaban de la oración, porque sabíamos lo que era la oración. Amén. Entonces, por favor, hermano, es tiempo de venir a Cristo. Quiere en verdad la victoria, quiere salir de todo eso que no puede, no hay de otra. Está todo en el Señor. Amén. Y la iglesia, que es baluarte de la verdad, hermano, va a dar de cuenta que va a tener que congregarse más. A ver, dígale al que está a su lado, te vas a tener que congregar más, man. ¿Cómo la ves? Y todos dicen, ay no, ay jole, no, mejor lo veo por internet. Así el Señor cuando le pidas, pues también te voy a ver allá por internet a ti también, ¿verdad? Allá te mando hoy un saludo. Te vas a congregar más, hermano, y no lo tienes que agarrar como carga ni algún sacrificio, porque mucha gente le digo, vamos a tener oración y como que sienten que ay, si les digo, hermano, vamos a tener una convivencia, vamos a ver todo, hombre, hermano, hasta los hermanos que tienen 50 años sin venir aquí están. Invítalos a la oración. Híjole, no, mi hermano, vamos a cambiar la mentalidad. Si no, el Dios vivo no la va a cambiar. Sí, nos va a cambiar esa mentalidad de que a ver si alcanzo. No, vas a ver qué vas a decir desde el tempranito. Ya tarde se te va a hacer por llegar a la iglesia. Ay, de veras, hermano, no estoy soñando. Es ya de veras. Tarde vamos a decir, ojalá que ya sea domingo para estar allí. Con ese amor tenemos que ver la casa del Señor. Amén. Estamos ya terminando, hermano, porque tenemos ahorita algo que hacer. Primera de Pedro, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Entonces la iglesia, hermano, va a ser fundamental para tu crecimiento espiritual. En estos días vamos a ver más versículos muy poderosos. Amén. Que te vas a dar cuenta del tamaño que es el congregarse, cómo tu vida se va a fortalecer de una manera impresionante. Amén. Porque la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Acercándonos a Él. Y otra, piedra viva, una vez más, viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ahora ya nos habla a nosotros. Estaba hablando de Cristo, pero a nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que es aquí en la iglesia la casa espiritual,
para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Casa espiritual. Por eso a veces no tanto es el lugar. Mucha gente dirá, pues ahí ni parece templo. Ahí es como una cochera, ¿no? Sí, pues ahí no parece iglesia, no, como que no se ve la finta, pero esto es lo de menos. La Biblia nos dice que somos casa espiritual. Donde quiera que esté, allí está la iglesia del Señor. Somos una casa espiritual. No importa lo alto, lo bajo de la finca, lo ancho, lo grande, no. Lo que importa es la casa espiritual. Y dice el Señor que somos como esas piedras vivas, edificados ahí. Dice la palabra de Dios en otros versículos que le voy a enseñar que cada uno tenemos que ver cómo vamos sobreedificando en la iglesia. Cada ladrillo que se pone, no así, ladrillo espiritual, somos piedras vivas. Ladrillos vivos, para que lo entienda acá en México, porque decir piedras, ¿de qué tamaño? Ladrillos vivos, que vamos a formar de este lugar una casa espiritual. Tú pones tu ladrillo, cada quien ponga su ladrillo y formamos una casa espiritual. ¿Dónde mora quién? El Dios ¿qué? Vivo. Siempre póngale el Dios vivo. Se diferencia, es que yo sigo a Dios. Qué bueno, pero nosotros seguimos al Dios. Diferencia. Amén. Y bueno, ya después le enseñaré algo más. Por lo pronto, mis hermanos, que esta palabra nos quede bien grabada en el corazón. Y que nos esforcemos en las cosas del Señor. Esfuérzate a leer tu Biblia, esfuérzate a orar, esfuérzate a congregarte. Busca tiempo para Él. Quita cosas que en verdad son pura basura, la que te están quitando el tiempo para Dios. De veras, basura literal, hermano. Por decirlo así. Tenemos que quitar muchas cosas que nos estorban para Dios. Porque en verdad te voy a decir una cosa, yo quiero ver la mano de Dios, ¿usted no? Pues no hay de otra. Tenemos que esforzarnos. Ay, hermano, si supieras el tamaño que nos debemos de esforzar, que mejor ni te digo porque luego te me desanimas. Nomás te puedo decir, esfuérzate un poco más. Pero de esto se trata, ya no de caminar, se trata de ¿qué? De correr. Ya no nos alcanza a caminar, necesitamos correr en las cosas del Señor. ¿Cuántos glorifican a Dios? Bien, mira mi hermano, así como estás, vamos a orar sentados, porque enseguida nuestro hermano Alejandro va a pasar, el doctor, porque va a entregar unos reconocimientos, ¿verdad? Para aquellos que terminaron el estudio de Daniel. Amén.